Nunca serás como tu madre, y me alivia que esté muerta. La frase se deslizó de los labios de Cambria como una cuchillada. Helada, cruel y terriblemente honesta. No era porque nunca la hubiera escuchado antes, sino porque era la primera vez que ella lo decía en voz alta, sin máscara, sin fingir, sin ese barniz de decencia que siempre usaba. Frente a todos. Su mano se levantó tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Un plaf seco rompió el aire brillante del salón de fiestas, donde las mesas con manteles blancos, las copas de cristal y la luz de las velas eran testigos de un instante que nadie quería presenciar. Me tambaleé un paso, la cabeza giró por inercia hacia la derecha, la mejilla me ardía como quemada. Por un segundo, todo el sonido desapareció, ya no había chai suave, ni brindis, ni murmullos. Solo el ruido de un vaso estallando contra el suelo. Mi copa de vino tinto se había caído, quebrándose en el mármol como sangre brotando de un corazón atravesado en su punto más vulnerable. Era el rojo de todas las veces que contuve las lágrimas para no incomodar a papá. El rojo de las cartas desesperadas que mi madre escribía. El rojo de una infancia rota, despedazada por Cambria, pedazo a pedazo. No lloré, tampoco agaché la cabeza. Mis ojos se clavaron en los de ella, esa mujer con el rostro deformado por la furia, pero que ya no tenía poder sobre mí. Creyó que caería, que me iría como siempre. Pero hoy era distinto. Hoy era el cumpleaños de mi padre, y también el día que elegí para no callar más. Me pasé la mano por la mejilla, aún ardiente, y dije con voz serena, clara, cada palabra tallada en el aire. Entonces ha llegado el momento de contar todo. Todo, frente a todos. Y lo vi, ese leve sobresalto en sus ojos. Por primera vez, Cambria no controlaba el escenario que creía haber diseñado a la perfección. Todas las miradas se clavaron en mí. Nadie respiraba. Nadie se movía. Y empecé a levantar una a una las cortinas que habían cubierto la verdad durante 2 décadas. Soy Lina, tengo 34 años. Hija única de Richard Greystone, fundador del renombrado bufete Greystone y Miles en Boston, el padre ejemplar ante la opinión pública, el hombre que alguna vez admiré hasta el delirio. Y también el hombre que decidió cerrar los ojos durante toda mi infancia. Mi madre, Eliza, murió repentinamente en un accidente de coche cuando yo tenía apenas 13 años. Recuerdo el olor a lluvia y aquel vestido negro que no quería ponerme. Temblaba mientras miraba su cuerpo inmóvil, con las manos tan frías como el hielo. Ni siquiera alcancé a decirle, te quiero, por última vez. Pensé que la recordaría para siempre a través de ese dolor insoportable. Pero solo 2 meses después, Cambria apareció. Entró en mi casa como una brisa ajena, con perfume caro, palabras suaves y una sonrisa que jamás alcanzaba sus ojos. Papá la presentó como una vieja amiga. Recuerdo su primer apretón de manos, frío, resbaloso, como si tocara algo que no era real. Hola, Lina. Tu madre debió de ser una mujer maravillosa, dijo, con ojos brillosos como si fuera a llorar. Pero en su voz yo escuché una victoria. Sentí que acababa de poner un pie en un territorio que no le pertenecía. Y que jamás pensaba abandonar. Desde entonces Cambria no se integró, invadió. Las fotos de mi madre desaparecieron de la casa, una a una, primero del salón, luego del pasillo, y al final, incluso de mi habitación. Recuerdo aquella noche en que descubrí el vestido de novia de mi madre, ese que ella prometió guardar para mi gran día, tirado en la basura, arrugado, lleno de polvo. Corrí al salón con el vestido manchado de barro en las manos, gritando. «Papá, mamá dijo que guardaría este vestido para mí. Ella lo tiró». Papá levantó la vista de entre los expedientes y suspiró con cansancio. «Lina, por favor, no causes más problemas. Cambria solo está ordenando un poco. Eres demasiado sensible». «No, papá no lo entiende. Ella quiere borrar todo lo que era de mamá. Ella me odia». Cambria entró, se colocó justo detrás de mi padre, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en los labios. «Es solo una adolescente difícil, amor», dijo con tono tranquilizador. «Solo estoy reorganizando, para que todo esté más limpio». Mi padre me miró, y sus ojos ya no mostraban paciencia. «Tienes que aprender a madurar, Lina». Tragué mis lágrimas, tragué también el grito que me quemaba la garganta. Y desde entonces aprendí a guardar silencio. Silencio cuando Cambria cerraba con llave la puerta de mi habitación como castigo. Silencio cuando se burlaba de mí delante de las visitas. Silencio incluso cuando la sorprendí rompiendo las páginas del diario de mi madre.
la única cosa que me quedaba de ella. Me convertí en la hija rara dentro de mi propia casa. Una vez intenté contárselo a la orientadora escolar, pero ella llamó a casa. Mi padre vino a recogerme en silencio, con el rostro más frío que nunca. En el auto solo dijo una frase: "No ensucies más el nombre de nuestra familia". Esa noche abrí la trampilla del ático, me arrastré entre el polvo y las telarañas. Removí una vieja tabla del suelo donde había escondido la caja de madera que contenía las cartas de mamá, notas manuscritas de sus sesiones de terapia, algunas fotos antiguas y un pañuelo que ella había bordado con mi nombre en hilo rojo. Acaricié suavemente cada borde de papel, con las manos temblando como si estuviera tocando el alma de mi madre. Y susurré: "Mamá, no te he olvidado, aunque ellos intenten borrarte de mi vida". Lo sabía, que algún día le mostraría al mundo quién fue realmente mi madre. Y que yo, Lina Greystone, no era la loca que Cambria quería que todos creyeran que era. He estado esperando ese día. Y ahora, de pie en medio de la fiesta de cumpleaños de mi padre, con la mejilla aún ardiendo por la bofetada de Cambria, me doy cuenta. Ese día ha llegado. No voy a guardar silencio ni un segundo más. Marne, la hija de Cambria de un matrimonio anterior, siempre me miró con frialdad, incluso con desprecio. Para ella, yo era la hija legítima, la heredera afortunada que vivía en una casa lujosa, consentida y protegida por Richard Greystone, mi padre. Nunca supo que los años que viví bajo el mismo techo que su madre fueron años largos de silencio, de soportar, de perderme poco a poco. Todo cambió una tarde cuando Cambria se dejó llevar y me humilló delante de Marne. Sin gritar, sin responder, saqué silenciosamente un sobre pequeño de mi bolsillo, lo puse en la mano de Marne y me alejé, sin dar ninguna explicación. Era una carta que mi madre escribió en su última semana de vida, líneas temblorosas, tinta corrida por lágrimas, como si intentara aferrarse a algo en medio de la desesperación. Esa noche no pude dormir, pero tampoco esperaba que, cerca de la medianoche, sonara el timbre. Era Marne, el cabello despeinado, los ojos enrojecidos, sosteniendo con fuerza la carta que le había entregado esa tarde. Lina, susurró con la voz quebrada, ¿es cierto que todo lo que mi madre decía sobre ti era mentira? No respondí. En lugar de eso, abrí mi laptop, seleccioné el video que ya tenía preparado, una grabación de la cámara oculta que instalé en el comedor el año pasado. En el video, la voz de Cambria sonaba helada como una hoja de acero. Tú existes solo para recordarme que Richard alguna vez amó a otra mujer más que a mí. Cuando el video terminó, Marne simplemente se quedó sentada en silencio. La luz amarilla del salón proyectaba sombras tenues sobre su rostro. No lloró, tampoco dijo nada. Pero lo supe, algo dentro de ella acababa de romperse. Tenemos que hacer algo, dijo al fin, con voz grave y firme. Si tienes más, muéstramelo. Y se lo mostré todo. La caja de madera que había escondido durante 2 décadas, las impresiones de correos donde Cambria pedía deshacerse de las pertenencias de mi madre, el diario donde mamá escribía sobre sus sesiones de terapia, fotos con su rostro cortado. Cada pieza del rompecabezas, cada herida, cada prueba que guardé como una guardiana de la memoria. Marne se quedó paralizada al leer un mensaje que su madre envió a su mejor amiga. Lina no es el problema. El problema es que me mira con los ojos de Eliza. No soporto que Richard siga comparándome con alguien que ya está muerta. Pensé que Marne se enfadaría. Pero no. Solo dijo una frase que jamás olvidaré. Siempre pensé que mi madre era una mujer herida. Ahora temo que fuera ella quien causó las heridas. Nosotras, 2 hijas que crecimos en la sombra de Cambria, formamos una alianza. Por primera vez, ya no éramos la hija biológica y la hijastra. No quedaban dudas. Solo quedaba la verdad. Empezamos a recopilar pruebas en silencio, desde diarios, cartas, hasta grabaciones de cámaras ocultas. Creamos un archivo digital y lo llamamos Eliza, como una forma de devolverle la vida a mi madre entre todo aquello que intentaron borrar. Una noche, después de revisar todo el material, levanté la vista hacia Marne, con el corazón lleno de duda, pero también de determinación. Marne, quiero contarlo todo en la fiesta de cumpleaños de papá, como un regalo. Pero en realidad, para exponerlo todo. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Hablas en serio? ¿Frente a toda la familia? ¿A sus amigos? ¿No temes que te vean como desagradecida? Sonreí levemente, mi primera sonrisa en semanas, y también la más triste.
Me han llamado desagradecida durante 20 años. Una vez más no hará la diferencia. Pero esta vez, quiero que vean la verdad con sus propios ojos. No solo mis palabras. Quiero que escuchen la voz de mi madre y que vean las pruebas. Todo lo que Cambria quiso enterrar. Marne guardó silencio por un largo rato. Luego asintió. Te ayudaré. No por ti, sino porque yo también necesito saber quién soy. Y quién fue realmente mi madre. Así empezamos a reescribir el capítulo final de una historia que siempre tuvo una sola narradora. Pero esta vez la verdad será contada por quienes fueron obligadas a callar. Y lo juro, no permitiré que nadie más crezca dudando de sus propios recuerdos. La sala de fiestas, lujosa, parecía congelada en medio de junio. Los lazos color marfil anudados a las sillas, las orquídeas blancas en los centros de mesa, las velas titilando sobre copas de cristal. Todo era tan bello que resultaba insensible. Casi 60 personas, familiares, amigos de años, colegas de mi padre, estaban sumidas en un silencio tenso mientras yo me dirigía al centro del salón con un pequeño control en la mano. Y la primera diapositiva aparecía en la pantalla. 20 años de recuerdos que nadie quiso mencionar. Respiré hondo y recorrí con la mirada los rostros familiares. Algunos forzaban sonrisas educadas, otros evitaban mis ojos como si estuvieran frente a algo incómodo, ineludible. Solo mi padre permanecía erguido, con el rostro inescrutable, como si aún no supiera lo que estaba por ocurrir. Comencé a hablar. Ni rápido ni lento. Mi voz sonaba extrañamente serena, como si las heridas antiguas en mi pecho ya no sangraran, sino que se hubieran convertido en palabras, en pruebas, en recuerdos que ahora sabían hablar. Cada vez que presionaba el botón, aparecía en la pantalla un fragmento del diario de mi madre, líneas con letra inclinada, tinta corrida por lágrimas, como el testamento de una madre que sabía que ya no estaría para proteger a su hija. Estoy preocupada por Lina. Cambria no la quiere. Temo que el día que yo no esté, mi niña será olvidada. En la misma casa donde nació. Un video se reprodujo. La voz de Cambria, fría, afilada como una cuchilla, resonó en el comedor que todos conocían bien. Tú existes solo para recordarme que Richard alguna vez amó a otra mujer más que a mí. El aire en la sala se volvió denso. Algunos se llevaron la mano a la boca. Otros se estremecieron. Cambria se puso de pie de golpe, y la silla cayó detrás de ella con un golpe estridente. Su rostro se tornó rojo, y sus ojos ardían. Todo esto es una farsa. Eliza estaba paranoica. Siempre escribía esos diarios como si fueran novelas, y ahora esta niña los usa para inventar historias. No le respondí, solo la miré. Ya no con miedo, ya no con rabia, sino con la mirada de alguien que, por fin, se ha levantado de sus propias cenizas. Y entonces la voz de Marne se alzó. No fue fuerte, pero sí firme. Clara como una campana en medio de una ceremonia solemne. Mamá, yo también te he visto hacer eso. También te he oído decir esas palabras. Por favor, ya no sigas. La sala quedó muda una vez más. Cambria giró con la mirada desencajada, como si no pudiera creer lo que oía. Marne permanecía erguida, la mirada fría, pero los labios le temblaban como si estuviera conteniendo años de tormento. He guardado silencio demasiado tiempo, pero hoy, ya no puedo más. La miré, y sentí algo profundo, una mezcla de dolor y gratitud. Durante años, estuvimos en lados opuestos de una casa falsa. Dos víctimas que nunca supieron que tenían una aliada al otro lado. Y entonces, mi padre se levantó. Su andar era lento y tembloroso, muy distinto al hombre poderoso que solía entrar a los tribunales con rostro de piedra. En su mano tenía una hoja, la última carta de mi madre, que dejé para el final de la presentación como un cierre. Vi sus dedos temblar mientras la leía, y por primera vez en mi vida, su rostro no mostró dureza, ni frialdad, ni decepción. Solo dolor, remordimiento. El rostro de un esposo que acababa de escuchar la voz de su esposa muerta. Si estás leyendo esta carta, tal vez ya no estoy. Pero por favor, no permitas que Lina crezca en una casa donde no se le ama. Él alzó la cabeza. Su mirada se cruzó con la mía y en ese instante, 20 años de distancia se comprimieron en un solo intercambio de ojos. La hoja cayó de su mano, girando en el aire como un pañuelo fúnebre. De un duelo que jamás se realizó. Y luego se arrodilló ahí mismo, en medio del salón. Sobre la alfombra roja, bajo la mirada atónita de familiares, amigos y socios. Perdóname, Lina, dijo con la voz ronca. No supe escucharte.
No vi cuánto estaba sufriendo. Te dejé vivir como una sombra. Lo siento tanto. Me quedé paralizada. Por un momento quise apartarlo. Quise gritarle todo lo que había vivido, todos los años perdidos, todas las noches en que tuve que arrullarme sola en medio de miedo sin nombre. Pero entonces simplemente me incliné y abracé a mi padre. Ya no era la niña de 13 años que fue dejada de lado. Ya no era la que tenía que demostrar que merecía ser amada. Era la mujer que había guardado la verdad durante 20 años y que hoy la soltaba. No para vengarse, sino para poder respirar, para que mi madre pudiera descansar en paz y para que yo pudiera vivir como un ser humano de verdad. Cambria se fue en silencio, sola, sin que nadie la detuviera. En una noche que se suponía era de celebración, lo perdió todo. El control, el escenario, la máscara. Y yo no gané ni perdí. Solo comencé. Comencé de nuevo con mi padre, con Marne y con un nuevo capítulo. Un capítulo de verdad, de sanación y de confianza recuperada en el mismo lugar que una vez me rechazó. Cambria se marchó la mañana siguiente, antes de que saliera el sol. Nadie la despidió. No hubo buenos deseos, ni abrazos de despedida. Solo el sonido suave de la puerta principal cerrándose, tan diferente al modo en que siempre había ocupado la casa, ruidosa, dominante, haciendo que los demás se sintieran pequeños. Marne estaba de pie junto al portón, sujetando con fuerza el asa de su bolso, la mirada perdida en el horizonte. Nos dimos un abrazo breve, sin palabras innecesarias. En ese abrazo había perdón. Y había complicidad entre dos mujeres que crecieron bajo la sombra de una madre que no supo cómo amar. Necesito un tiempo para entender quién soy, murmuró Marne. Yo asentí. Y mereces tener ese espacio. Se giró y cruzó el portón de hierro no como alguien que huye, sino como alguien que empieza de nuevo. Con sus propios pies. La casa volvió a estar en silencio, pero ya no era el silencio del frío. Era como un jardín recién limpiado de maleza, aún sin flores, pero con los primeros rayos de sol entrando en los rincones más oscuros. Papá y yo no hablábamos mucho en los primeros días. Cocinábamos juntos, poníamos la mesa. Escuchábamos juntos aquella vieja pieza que tanto le gustaba a mamá, Clair de Lune de Debussy, que sonaba suave en la cocina. Una vez, él tomó mi mano cuando la música se detuvo. No dijo perdón otra vez. Solo me sostuvo la mano. Y yo entendí que estaba reaprendiendo a ser padre, paso a paso. Una mañana, abrí de nuevo la vieja caja. Los recuerdos de mamá seguían intactos, el olor del papel envejecido, la tinta corrida, y el amor que nunca se había ido. Tomé una fotografía suya, mamá con camisa blanca, el cabello recogido, sonriendo con una mirada serena, y la colgué de nuevo en la sala, sobre la chimenea. Debajo del retrato coloqué una hoja pequeña enmarcada en madera, tallada por mis propias manos. Con letra púrpura, trazada con cuidado, escribí: la verdad no necesita permiso. Solo necesita que alguien tenga el valor de decirla. Durante años creí que el silencio era mantener la paz, pero me equivoqué. El silencio es complicidad, especialmente cuando el daño viene de quien llamamos familia. Perdonar no es olvidar, es reclamar el derecho de vivir, sin cadenas al pasado. Y comprendí que la familia no solo es donde naciste, es donde te escuchan, te aman. Y te dejan ser tú. ¿Alguna vez te obligaron a guardar silencio para mantener la paz en tu familia? Si fueras Lina, ¿elegirías perdonar o callar? Si la historia de Lina despertó recuerdos en ti, déjanos un comentario. Si crees que la verdad merece ser contada, dale like a este video. Y si quieres seguir descubriendo más historias de valentía como la de Lina, suscríbete al canal para no perderte nada.